Hola, ¿qué tal? De nuevo cuenta el profe Vi contigo para checar aquí algunos temas bastante interesantes de esta rama del conocimiento que es la ecología. Bueno, en algún momento habíamos comentado que es importante que reconozcas cuáles son los factores que componen tu ecosistema. Esto con la finalidad de que evidentemente tú delimitaras cuáles son las cosas que puedes obtener de este mismo. El día de hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver no solo con tu ecosistema, sino con el de los ecosistemas cercanos. Y el título del día de hoy es ¿qué beneficios tengo de los ecosistemas cercanos? ¿Por qué es necesario que sepamos qué beneficios obtenemos de los ecosistemas cercanos? Bueno, una vez que ya realizaste el ejercicio de identificar qué factores componen el tuyo, ahora vamos a checar qué tipo de ecosistemas nos rodean. El día de hoy vamos a olvidarnos un poco de toda la clasificación de los factores bióticos, abióticos, de los organismos autótrofos, depredadores y descomponedores y vamos a enfocarnos únicamente a los tipos de ecosistema. ¿Te acuerdas que eran tres? El natural, el rural y el urbano, que ya actualmente se subclasifican justamente porque ya son parte de un entorno o un hábitat específico. Identificamos. ¿Tu ecosistema es natural? Lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque si fuera natural no tendrías casa, no tendrías vehículo, no tendrías algunos elementos que obviamente hoy tienes. Por ejemplo, la capacidad de estar viendo este video. Entonces vamos a dejar un poquito de lado los ecosistemas naturales. No tanto, no los olvidemos. ¿Es rural tu ecosistema? ¿Vives en alguna granja o en algún lugar en donde las actividades sean casi muy cercanas o apegadas a un ecosistema natural? Probablemente. ¿Vives en un ecosistema urbano? Es decir, hay extensiones de tierra que están ocupadas por conjuntos residenciales, donde hay muchas casas o donde hay casas. Hay servicios como escuelas, hospitales, centros comerciales, cines, teatros. No sé, hay varias unidades de transporte, cosas de estas. Bueno, pues entonces sí, estás en un ecosistema urbano. Ahora bien, resulta ser que todos vamos a depender de todos en diferente porcentaje. Si identificas en qué tipo de ecosistema estás tú e identificas qué tipos de ecosistemas puedes encontrar alrededor tuyo, evidentemente vamos a poder responder esta pregunta. Te voy a poner un ejemplo. Mi casa se encuentra en un ecosistema semiurbano y alrededor poseemos varios ecosistemas rurales, pero también naturales. Te voy a platicar. Fíjate que cerca de donde yo vivo hay un ecosistema rural en donde la gente se dedica a producir todavía algunos vegetales. Bueno, de hecho son varios ecosistemas rurales. Vegetales como la zanahoria, la papa, los quelites, el rábano, el cilantro, el perejil, el maíz, las calabazas, las habas, los chícharos, etcétera, 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 etcétera. Y ellos a su vez se dedican a la comercialización de estos productos que ellos mismos se encargan de reproducir y de cuidar, es decir, de cultivar. Hay otro ejemplo. Cerca también de donde vivo hay un ecosistema rural en donde se dedican a la transformación de la materia prima de la carne de oveja, de borrego, en un alimento que aquí se llama barbacoa. No sé dónde estás viendo el video, pero si investigas un poco de la barbacoa, vas a ver que es un producto de tipo alimenticio que es bastante rico. Ajá. Y se come en taco, es decir, en tortilla de maíz. Es bastante sabroso. Vas a ver que se te va a antojar. Bueno, seguimos en el ejemplo. Cerca de donde vivo también hay otro ecosistema rural en donde se dedican a la comercialización, por ejemplo, de productos de carne de cerdo. Y se caracteriza mucho por la elaboración del chicharrón. Aquí, en México, de manera específica, donde yo vivo, el chicharrón no es otra cosa más que la piel del cerdo cocinada. Ajá. Es decir, se mete en aceite y entonces se deja dorar o freír. Y esto se convierte en este producto que se llama chicharrón. Y se consume de muchas maneras, se guisa y sabe muy delicioso. Ahora bien, también cerca de donde vivo hay varios ecosistemas naturales. Y estos ecosistemas naturales actualmente, por ejemplo, llegan a servir también como algunos centros recreativos o ecoturísticos que ya se le denominan. Hay algunas lagunas, hay algunas montañas, hay algunos montes, hay algunos bosques y en estos bosques también se llega a producir algunas plantas de tipo medicinal.
Es decir, se genera lo que es la famosa herbolaria o medicina tradicional que se conoce aquí en México. Bastante interesante, ¿no? Te invito a conocer algún día por acá donde vivo. Pero bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio contigo. Si tú estás en un ecosistema determinado, tienes que identificar justamente todas estas variantes de los ecosistemas que están a tu alrededor. Es importante porque evidentemente el conocer nos va a ayudar a nosotros a tener un panorama mucho más amplio de las cosas que podemos emplear y qué beneficios podemos obtener justamente de estos ecosistemas cercanos. Podemos elaborar, por ejemplo, o transformar ciertos elementos de otros ecosistemas y transformarlo en una actividad económica. O, ¿por qué no? También variar de repente los alimentos que nosotros consumimos en la vida diaria o en la vida cotidiana. Te cuento, si te das cuenta en lo que te relaté respecto de donde vivo y los ecosistemas que existen alrededor, es muy variado. Hay países, como en el nuestro que es México, tenemos la mayor cantidad de los ecosistemas, ¿sí sabías? Por ejemplo, en México tenemos casi todos, menos uno, que es la tundra o lo que es el tema polar. Es decir, acá no hay zonas de hielo, pero la gran cantidad de los otros ecosistemas sí hay. Contamos con bosque, contamos con desierto, contamos con selva, contamos con trópico, contamos con playas, contamos con muchas cosas. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, llevar a cabo ciertas actividades económicas que se entrelazan entre sí, pero también a su vez alguna producción de ciertos productos específicos que los hacen muy típicos de cada región. Por eso es necesario que identifiques, porque aparte de todo, eso te va a generar un grado de identidad y sobre todo de conocer cuál es la raíz de donde provienes y asimismo, ¿por qué no? Poder presumirla, poder jactarte de dónde es donde vives, de dónde provienes, y eso nos hace mucho mejores personas, pero sobre todo nos ayuda a concientizarnos de que debemos de cuidar de todos y cada uno de nuestros entornos. Nos vemos en el próximo.